La conferencia de los pájaros. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Quinta novela. Las últimas palabras de H., el vínculo final de Jacob con la vida secreta de su abuelo Abe, le confían una misión: llevar a la nueva peculiar Nur Prades a un operativo conocido solamente como V. Nur está siendo perseguida. Es la protagonista de una antigua profecía, una que predice el apocalipsis. Salvando a Nur, se salva el futuro de todo el mundo peculiar. Pero hay pocas pistas y el tiempo se acaba. Vosotros, que vivís en ciudades y lleváis vidas apacibles, no tenéis modo de saber si vuestros amigos atravesarían un infierno para ayudaros. Pero aquí, en las llanuras, los amigos tienen la oportunidad de demostrar su valía. William F. Buffalo Bill Cody. Parte 1. Agazapados en las entrañas verde neón de un mercado de marisco en Chinatown, al final de un pasillo flanqueado de acuarios rebosantes de cangrejos, nos escondíamos en la bolsa de oscuridad que la devoradora de luz había creado, vigilados por miles de ojos alienígenas. Los pistoleros de Leo estaban cerca, y enfadados. Oímos gritos y ruido de cristales rotos cuando destrozaron el mercado a su paso, decididos a dar con nosotros. Por favor, oí llorar a una anciana. No he visto a nadie. Comprendimos demasiado tarde que nos habíamos escondido en un pasillo sin salida y ahora estábamos atrapados en nuestro pequeño resquicio, pegados a una cañería entre montones de crustáceos condenados a muerte, cuyos depósitos se apilaban en inestables torres de 10 pisos, casi hasta el techo. Como contrapunto a los golpes y los gritos, por debajo de nuestras respiraciones entrecortadas de puro miedo, sonaban los incansables golpeteos de las pinzas de cangrejo contra el cristal como una desacompasada orquesta de máquinas de escribir escacharradas que me estaba taladrando el cráneo. El ruido, por lo menos, enmascararía nuestras respiraciones. Tal vez bastara con eso, si Nur lograba sostener su oscuridad sobrenatural y si los hombres de andares pesados cuyos pasos resonaban cada vez más cerca no se detenían a observar el tembloroso vacío de contornos cambiantes que nos envolvía. Era como una ausencia en el espacio, una perturbación distinguible si la mirabas con atención. Nur la había creado desplazando la mano a nuestro alrededor con el fin de dibujar sombras según la luz se compactaba en la yema de sus dedos como glaseado fosforescente de un pastel. Se llevó la luz a la boca, donde resplandeció a través de sus carrillos y le iluminó el cuello al descender por su garganta, hasta que se la tragó. Los matones de Leo la buscaban a ella, pero estarían encantados de capturarme a mí también, aunque solo fuera para descerrajarme un tiro. A estas alturas ya habrían encontrado el cadáver de H., que yacía muerto en su casa con los ojos arrancados por su propio espíritu hueco. Hacía un rato, H. y el hueco habían rescatado a Nur del bucle temporal de Leo y, en el rifirrafe, habían herido a unos cuantos de sus hombres. El hecho no era tan grave en sí mismo. Lo imperdonable para Leo Burnham, cabecilla peculiar del clan de los 5 distritos, era la humillación. Le habían robado una fiera que consideraba suya en su propia casa, el centro neurálgico de un imperio peculiar que abarcaba gran parte de la costa este de los Estados Unidos. Si descubrían que yo estaba ayudando a Nur sería eso, más que nada, lo que determinaría mi condena a muerte. Los hombres de Leo se estaban acercando y el volumen de sus gritos aumentaba por momentos. Nur no dejaba de reajustar su zona de oscuridad, reforzando los contornos con el índice y el pulgar cuando empezaba a difuminarse y rellenando la parte interior si se filtraba algo de luz. Me habría gustado ver la cara de Nur, tener la oportunidad de interpretar su expresión. Quería saber qué estaba pensando, cómo llevaba la situación. Me costaba entender cómo alguien tan nuevo en este mundo era capaz de afrontar pruebas tan terribles sin desmoronarse. A lo largo de los días pasados la habían perseguido normales con helicópteros y dardos tranquilizantes,
La había secuestrado una hipnotizadora peculiar que pretendía venderla en una subasta y, si bien escapó, acabó siendo capturada por la banda de Leo Burnham. Tras eso, Noor pasó varios días encerrada en una celda del cuartel general de Leo. Fue rociada con polvo de sueño mientras escapaba con H y, al despertar, encontró a su rescatador muerto en el suelo. El impacto de ese descubrimiento fue tan tremendo que brotó de su interior un misil de luz concentrada potente como una explosión nuclear, y que, por cierto, por poco me arranca la cabeza. Cuando se recuperó de la impresión, le conté una parte de lo que H me había revelado antes de exhalar su último aliento. Existía un último cazador de huecos, una mujer llamada V, capaz de proteger a Noor y debía llevarla con ella. Las únicas pistas de su paradero eran un fragmento de mapa hallado en la caja fuerte de H y las instrucciones cifradas que el siniestro espíritu hueco de H, Horatio, nos había proporcionado. Sin embargo, todavía no le había explicado a Noor los motivos por los que H se había esforzado tanto en ayudarla, nos había reclutado a mis amigos y a mí para su causa y, al final, había dado la vida para rescatarla de Leo. No le había hablado de la profecía. Apenas habíamos tenido tiempo para charlas, por cuanto llevábamos huyendo para no morir desde que oyéramos a los hombres de Leo en el rellano del piso de H, pero había otra razón para mi silencio. Teniendo en cuenta todo lo que Noor estaba descubriendo últimamente, temía que fuera demasiada información de una vez. Una de los 7 cuya llegada fue anunciada. Están destinados a liberar el reino peculiar. Su nacimiento presagia el comienzo de una nueva era. Una muy peligrosa. Parecían los delirios de un iluminado chiflado. El mundo peculiar había desafiado una y otra vez las tragaderas de Noor, por no hablar de su cordura, y me preocupaba que saliera por piernas si le hablaba de la profecía. Cualquier persona normal habría huido espantada hace tiempo. No obstante, Noor Prades era cualquier cosa menos normal. Era peculiar, y, por encima de todo, tenía un temple de acero. En ese momento me acercó la cabeza y susurró: «Entonces, cuando salgamos de aquí, ¿qué plan tenemos? ¿A dónde vamos?» «Tenemos que marcharnos de Nueva York», le dije. Guardó silencio. A continuación, ¿marcharnos? ¿Cómo? No lo sé. ¿En tren? ¿En autobús? Yo todavía no lo tenía pensado. «Ah», respondió ella con un amago de decepción en la voz. «¿No podrías, no sé, teletransportarnos con magia? ¿Usando un portal temporal de esos que tú conoces? La cosa no funciona así». «Bueno, supongo que a veces sí», rectifiqué, pensando en los portales del Pambucliticón, «pero tenemos que encontrar uno». «¿Y qué pasa con tus amigos? ¿No tienes a alguien a quien recurrir?» La pregunta me encogió el corazón. Ni siquiera saben que estoy aquí, y aunque lo supieran, pensé al momento. Noté que mi respuesta la desanimaba. «No te preocupes», la tranquilicé. «Ya se me ocurrirá algo». En cualquier otro momento el plan habría sido sencillo: acudir en busca de mis amigos. Habría dado cualquier cosa por poder hacerlo ahora mismo. Ellos sabrían qué hacer. Me habían apoyado sin reservas desde mi llegada al mundo peculiar y sin ellos me sentía como un barco a la deriva. No obstante, H había mostrado una gran insistencia en que mantuviera a Noor alejada de las Imbrines y, en cualquier caso, tampoco estaba seguro de seguir teniendo amigos, o por lo menos no tan incondicionales como antes. Lo que H había hecho, y lo que yo estaba haciendo ahora mismo, destruiría seguramente cualquier posibilidad de que las Imbrines restauraran la paz entre los clanes. Y era muy probable que hubiera dañado de manera irreparable la confianza que mis amigos habían depositado en mí. Así que estábamos solos. Y en esa situación el plan era sencillo, pero tosco a más no poder. Correr mucho, pensar deprisa, cruzar los dedos. ¿Y si no éramos lo bastante rápidos? ¿O la suerte no estaba de nuestro lado? En ese caso nunca tendría ocasión de hablarle a Noor de la profecía.
y ella pasaría el resto de su vida, por larga o corta que fuese, sin saber por qué la perseguían. Oí un estrépito a poca distancia y más gritos de los sicarios de Leo. No tardarían nada en llegar a la altura de nuestro escondrijo. Tengo que contarte una cosa, susurré. ¿No puede esperar? Yo había escogido el peor momento posible. Pero quizá fuese el único. Tienes que saberlo, por si tenemos que separarnos o pasa algo. Vale, suspiró. Cuenta, te va a parecer de locos, así que antes de que lo oigas ten en cuenta que ya sé lo que parece. Antes de morir, H me habló de una profecía. En las inmediaciones, un hombre intercambiaba exabruptos con los esbirros, él en cantonés, ellos en inglés. Oímos un bofetón, un grito, una amenaza ahogada. Nur y yo nos miramos angustiados. Allí detrás, gritó uno de los sicarios. Se refiere a ti, proseguí. Mis labios casi rozaban su oreja. Ahora Nur estaba temblando. Los contornos de la oscuridad fluctuaban también a nuestro alrededor. Adelante, musitó ella. Los hombres de Leo doblaron la esquina del callejón. No había tiempo para seguir hablando. Los sicarios avanzaban por el pasaje hacia nosotros, arrastrando consigo a un pobre vendedor. Los haces de las linternas bailaban por las paredes, refractados por los acuarios de los cangrejos. Yo no me atrevía a levantar la cabeza por miedo a traspasar los confines de la oscuridad creada por Nur. Tensé los músculos y me mentalicé para enzarzarme en una lucha sumamente desigual. Y entonces, a mitad de camino, se detuvieron. Aquí no hay nada más que acuarios de cangrejos, gruñó un hombre. ¿Quién la acompañaba?, preguntó otro. Un chico, me parece, no lo tengo muy claro. Se dejó oír un segundo bofetón y el vendedor gimió de dolor. Suéltalo, Bowers, no sabe nada. Empujaron al hombre de mala manera. Cayó a trompicones, se levantó y salió corriendo. Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí, gruñó el primer pistolero. Seguro que la chica se ha marchado hace rato, junto con los pirados que se la llevaron. ¿Creéis que habrán encontrado el portal al bucle de Fanghua?, preguntó un tercero. Es posible, asintió el primer hombre. Enviaré a Melnitz y a Jacobs a comprobarlo. Bowers, revisa a fondo esta zona. Conté las voces. Eran 4, puede que 5. El tal Bowers pasó por delante de nosotros y vi su pistolera, que le colgaba a la altura de nuestros ojos. Alcé la vista sin mover la cabeza. Era un tipo fornido enfundado en un traje oscuro. Leo nos matará si no la encontramos, masculló Bowers. Al menos le llevaremos un White muerto, alegó el segundo hombre. De algo servirá. Mi cuerpo se tensó de la sorpresa y noté un cosquilleo en los oídos. ¿Un White muerto? Pero si ya estaba muerto cuando lo encontramos, señaló Bowers. Leo no tiene por qué enterarse, replicó el primero entre risas. Habría dado cualquier cosa por liquidarlo yo mismo, suspiró Bowers. Llegó al fondo del callejón, situado a nuestra derecha, antes de dar media vuelta para avanzar de nuevo hacia nosotros. El haz de su linterna resbaló sobre la mancha oscura de Nur e iluminó un acuario situado junto a mi cabeza. Le puedes propinar una buena patada al cadáver, si te hace ilusión, sugirió el tercer matón. No, aunque no me importaría atizarle un puntapié a esa chica, gruñó Bowers. O hacerle algo peor. Echó a andar hacia los demás. ¿Visteis cómo ayudaba al White? No es más que una fiera. No sabe lo que le conviene, todavía, respondió el primer hombre. Una fiera, tú lo has dicho, dijo el segundo sicario. No entiendo por qué tenemos que tomarnos tantas molestias por ella. ¿Únicamente por sumar un peculiar más a nuestro clan? Porque Leo no perdona ni olvida, replicó el primero. Noté que Nur se revolvía a mi lado e inspiraba profundamente para tranquilizarse. Dejadme un ratito a solas con ella, rezongó Bowers. Ya os enseñaré yo lo que tiene de especial.
Se detuvo a nuestra altura y giró despacio en redondo al mismo tiempo que iluminaba las paredes y el suelo con la linterna. Mis ojos se posaron en su pistolera. El haz de luz atravesó el acuario de nuestra izquierda hasta detenerse directamente sobre nosotros. Incapaz de penetrar la oscuridad de Noor, el rayo se interrumpía a pocos centímetros de nuestras narices. Contuve el aliento mientras cruzaba los dedos para que ni un pelo asomara de nuestro refugio de oscuridad. Bowers torció el gesto, como si hubiera notado algo extraño. «Bowers», gritó alguien al fondo del callejón. El hombre se volvió a mirar, pero no desplazó la linterna. «Reúnete aquí fuera con nosotros cuando hayas terminado. Cuando terminemos de echar un vistazo al bucle de Fong, inspeccionaremos un perímetro de 3 manzanas. Y pilla un par de cangrejos bien gordos», gritó el primer hombre. «Llevaremos algo de cena. Puede que eso mejore el humor de Leo». El haz de la linterna enfocó el tanque de nuevo. «No entiendo cómo la gente se puede comer estas cosas», gruñó Bowers para sí. «Son como arañas marinas». Los demás se marcharon y nos quedamos a solas con el esbirro. Plantado a cosa de 1,5 metros, miraba el tanque de cangrejos con una mueca de asco en la cara. Bowers se despojó de la chaqueta y empezó a arremangarse. No teníamos que hacer nada más que esperar y en pocos minutos. Noor se agarró a mi brazo. Estaba temblando. Al principio pensé que se estaba desmoronando a causa de la tensión, pero escuché una rápida sucesión de inhalaciones y comprendí lo que estaba pasando. Intentaba no estornudar. «Por favor», articulé con los labios, aun sabiendo que no me veía. «No». El hombre hundió la mano con cautela en el acuario que tenía más cerca. Sus dedos regordetes tanteaban en busca de un cangrejo mientras él hacía esfuerzos por no vomitar. Noor se quedó rígida. Oía el rechinar de sus dientes según intentaba contener el estornudo. El hombre gritó y retiró la mano del tanque a toda prisa. Lanzó una maldición al mismo tiempo que agitaba la mano en el aire como un poseso, pero no conseguía librarse del grueso cangrejo azul que se le agarraba con fuerza a un dedo. Y entonces Noor se incorporó de sopetón. Gritó. «Gilipuertas». El hombre se volvió a mirarnos. Antes de que pudiera articular palabra, ella estornudó. Fue un estornudo explosivo. Toda la luz que se había tragado salió proyectada en forma de un rocío verde fosforescente que salpicó el suelo y la pared de enfrente y envolvió la cara del hombre en una bola de luz. El resplandor no era tan intenso como para lastimarlo y mucho menos para provocarle quemaduras, solo lo suficiente para dejarlo un momento aturdido mientras su boca dibujaba una O de perplejidad con forma de huevo. La pequeña bolsa de oscuridad en la que estábamos escondidos desapareció al instante. El hombre gritó y, por un momento, nos quedamos los tres pasmados, como paralizados por un hechizo. Yo acuclillado en el suelo, Noor de pie a mi lado, tapándose la nariz y la boca con la mano. Bowers con el brazo levantado y el revoltoso cangrejo todavía colgando del dedo. Cuando me incorporé a toda prisa, el hechizo se rompió. El esbirro corrió a cortarnos el paso al mismo tiempo que se llevaba la mano libre al revólver. Arremetí contra él antes de que pudiera usarlo. Cayó de espaldas y yo me abalancé encima de él. Forcejeamos para agarrar la pistola. Un codo me golpeó la frente y un dolor agudo me recorrió de la cabeza a los pies. Noor se acercó por detrás y le atizó en el brazo con una barra metálica que había encontrado. El matón apenas si parpadeó. Apoyando las dos manos contra mi pecho, me empujó a un lado. Corrí hacia Noor para alejarla del matón. Mientras yo la empujaba, el sicario consiguió hacer 2 disparos. El estrépito fue brutal, no tanto restallidos como explosiones sónicas. El primer disparo rebotó en la pared. El segundo hizo trizas el acuario que él tenía justo al lado. Estaba de una pieza y, en un abrir y cerrar de ojos, había estallado en pedazos.
Los cangrejos, el agua y el cristal roto se derramaban por doquier mientras los numerosos acuarios que se amontonaban sobre el recipiente roto empezaban a volcarse y a resbalar por el pasaje. El que ocupaba el puesto más alto se estrelló contra la columna de enfrente y los demás se hicieron añicos por encima de Bowers. Debían de contener cientos de litros cada uno y pesar un quintal entre todos, porque en menos de 3 segundos el hombre estaba aplastado y medio ahogado. Mientras tanto, una serie de choques en cadena precipitó al suelo casi todos los acuarios del pasillo entre tremendas explosiones de ruido y cristal. Las rupturas no solo liberaron a los crustáceos prisioneros, sino que crearon una gran ola de agua fétida que arrasó el callejón y nos derribó a los dos. Tosimos y escupimos aquel líquido repugnante. Miré a Bowers y me encogí horrorizado. Tenía la cara hecha trizas, iluminada por un fulgor verde, y su cuerpo cubierto de cangrejos que en movimiento parecía animado, aunque estaba muerto en realidad. Di media vuelta a toda prisa y me abrí paso por el estropicio hacia Noor, que se había deslizado pasillo abajo. ¿Te encuentras bien?, le pregunté. La ayudé a levantarse y comprobé que no tuviera heridas. Ella se examinó la piel a la luz tenue del callejón. Tengo los brazos y las piernas en su sitio. ¿Tú? Igual, respondí. Será mejor que nos marchemos. Los otros sicarios no tardarán en llegar. Sí, el ruido se habrá escuchado hasta Nueva Jersey. Entrelazamos los brazos para no perder el equilibrio y nos apresuramos hacia la otra punta del callejón, donde un neón con forma de cangrejo zumbaba y parpadeaba. Apenas habíamos recorrido 3 metros cuando oímos unos fuertes pisotones que corrían hacia la entrada del pasillo. Nos quedamos petrificados. 2 personas, puede que más, se acercaban a la carrera. Estaba claro que nos habían oído. «Corramos», propuso Noor a la vez que tiraba de mí hacia adelante. No, me detuve y planté los pies en el suelo con firmeza. Están demasiado cerca. El pasaje era largo y estaba sembrado de acuarios rotos. No tendríamos tiempo de llegar al final. Hay que volver a esconderse. Hay que luchar, replicó ella al tiempo que reunía la poca luz que pudo encontrar. Ese había sido también mi primer impulso, pero sabía que no saldríamos bien para 2. Si luchamos nos dispararán y no puedo dejar que te hieran. Me entregaré y les diré que has salido huyendo hacia otra parte. Ella sacudía la cabeza con vehemencia. Y un cuerno, aún en la oscuridad, advertí el destello de sus ojos. Dejó que se disipara la pequeña bola de luz que había acumulado y recogió del suelo 2 fragmentos de cristal alargados. O luchamos juntos o nada. Solté un suspiro de frustración. Pues luchamos. Nos acuclillamos sujetando los cristales como si fueran cuchillos. Los pasos se oían ahora con absoluta claridad. Estaban tan cerca que alcanzábamos a escuchar las pesadas respiraciones de las personas que se acercaban corriendo. Y entonces doblaron la esquina. Al fondo del pasillo una silueta se recortó contra el neón. Era una figura rechoncha, de hombros anchos, que me resultaba familiar, aunque no supe ubicarla de inmediato. «¿Mr. Jacob?», preguntó una voz que conocía bien. «¿Es usted?». Un trémulo rayo de luz le iluminó la cara. Su mandíbula fuerte y cuadrada, los ojos cálidos. Por un instante pensé que debía de estar soñando. «¿Bronwyn?», pregunté, casi a voz en cuello. «¿Eres tú?», exclamó ella, al mismo tiempo que una gran sonrisa se extendía por su cara. Corrió hacia mí esquivando los cristales rotos y yo solté mi cuchillo improvisado justo antes de que Bronwyn me envolviera en un abrazo tan efusivo que me dejó sin aliento. «¿Esta es la señorita Noor?», preguntó por encima de mi hombro. «Hola», saludó Noor, que no entendía nada. «Eso significa que lo has conseguido», exclamó Bronwyn. «¡Cuánto me alegro! ¿Qué haces aquí?», atiné a preguntar en tono chillón. «Podríamos preguntarte lo mismo», respondió otra voz conocida y, cuando Bronwyn me soltó, vi a Hugh acercarse hacia nosotros. «Porras, ¿qué ha pasado aquí?»,
Primero Bronwyn, ahora Hugh. La cabeza me daba vueltas. Mi amiga me trajo de vuelta a la realidad. Eso da igual. Estás sano y salvo, Hugh. Y aquí está la señorita Noor. Hola, repitió ella. Y luego, a toda prisa. Veréis, hay como 4 tipos armados que nos están persiguiendo. He aporreado a 2 en la cabeza, respondió Bronwyn al tiempo que enseñaba 2 dedos. Y yo he ahuyentado a otros 2 con mis abejas, añadió Hugh. Vendrán más, advertí yo. Bronwyn recogió del suelo una barra de metal que parecía muy pesada. Pues no perdamos tiempo, ¿no os parece? Si bien el mercado de marisco subterráneo era un intrincado laberinto, nos abrimos paso por sus recovecos y revueltas lo mejor que pudimos, cada pareja tratando de recordar por dónde había entrado y cuál de los muchos ideogramas chinos que nos rodeaban significaba salida. El lugar era enorme y angosto al mismo tiempo, atestado de mesas, cajones separados por lonas colgantes y precarias instalaciones eléctricas que se columpiaban en lo alto como peligrosos nidos de cables y lámparas. El mercado estaba muy concurrido hacía un momento, pero los muchachos de Leo lo habían despejado en un periquete. «No os quedéis atrás», gritó Bronwyn por encima del hombro. Siguiendo sus pasos, nos deslizamos por debajo de una mesa cubierta de inquietos pulpos vivos y corrimos tras ella por un pasillo de pescado expuesto en cajas que emanaban vapor de hielo seco. Al girar a la izquierda en la intersección con otro pasaje, vimos a 2 de los sicarios de Leo, uno despatarrado en el suelo y el otro acuclillado a su lado, intentando despabilarlo con suaves cachetes en la cara. Bronwyn no redujo el paso y el hombre alzó la vista sorprendido justo cuando ella le atizaba una patada en toda la cabeza al pasar que lo tumbó al lado de su compañero. «¡Cuánto lo siento!», gritó Bronwyn mirando hacia atrás. Unos gritos se dejaron oír a cierta distancia. Otros 2 esbirros de Leo nos habían avistado y ahora corrían hacia nosotros. Doblamos una esquina a la carrera y subimos una estrecha escalera como alma que lleva el diablo antes de cruzar una puerta y salir al exterior. La luz del sol nos cejeó con acento agudo durante un instante tras la penumbra del mercado subterráneo. Estábamos de sopetón en plena hora punta de una transitada calle del presente. Coches, peatones y vendedores ambulantes se desplazaban raudos por todas partes como en un atolondrado baile. Escapar con discreción en mitad de una muchedumbre es todo un arte. No es tarea nada fácil huir de alguien dispuesto a matarte sin atraer las miradas y fingiendo que no andas metido en nada más peligroso que un poco de ejercicio vespertino, sobre todo cuando 2 de las personas que huyen están empapadas de la cabeza a los pies. Otras 2 están vestidas con ropa del siglo XIX y las 4 van por ahí mirando por encima del hombro y a cada sombra con aprensión. Por lo visto no lo estábamos haciendo demasiado bien, porque despertábamos más curiosidad de la que habrían debido suscitar 2 adolescentes disfrazados y otros 2 calados hasta los huesos, especialmente en Nueva York, donde hay gente rara a patadas. Caminábamos sin detenernos siquiera para cruzar las calles, haciendo caso omiso de los semáforos en rojo y de las señales de «prohibido el paso a los peatones». Unas veces avanzábamos junto a la acera hasta encontrar un hueco entre el tráfico, otras cruzábamos a la desesperada, dejando que los coches pitaran y nos esquivaran porque casi preferíamos que nos atropellaran a ser arrastrados de vuelta al bucle de Leo. Sus esbirros nos perseguían como un resfriado mal curado, sin dar tregua por las destartaladas calles de Chinatown ni por las calles del turístico barrio italiano, y, cuando quedamos atrapados en la mediana de la concurrida Houston Street, estuvieron a punto de darnos caza. Los distinguíamos a la legua gracias a sus trajes anticuados. Por fin, justo cuando empezaba a dudar que pudiera seguir corriendo mucho más rato, Noor apuró el paso para alcanzar a Bronwyn y la obligó a doblar una esquina. Hugh y yo hicimos lo propio y poco después Noor arrastró a nuestra amiga de nuevo hacia un lado, esta vez a través de la puerta de una tienda cualquiera.
Era un pequeño colmado que vendía cerveza, legumbres y productos secos. Mientras el dueño nos increpaba a voz en grito, dos de los hombres de Leo pasaron por delante de la tienda sin detenerse. Nur ya nos estaba empujando por un estrecho pasillo hasta la puerta del almacén, donde dejamos atrás a un sorprendido empleado que hacía un descanso para fumar y cruzamos una segunda puerta, batiente y de metal, que daba al callejón de las basuras. De momento habíamos despistado a nuestros perseguidores, o eso parecía, y nos concedimos un momento para recuperar el aliento. Bronwyn apenas sudaba, pero Nur, Hugh y yo estábamos destrozados. Buenos reflejos, le dijo Bronwyn a Nur, impresionada. Sí, coincidió Hugh. Bien hecho, gracias, dijo Nur. No soy nueva en esta plaza. Deberíamos quedarnos aquí un rato, sugirió Hugh entre resuello y resuello. Esperemos unos minutos para que piensen que nos han perdido y luego salimos. No me habéis dicho a dónde vamos, ¿verdad? Insinué. A mí también me encantaría saberlo, asintió Nur, enarcando una ceja. De vuelta al Acre, fue la respuesta de Hugh. El portal más cercano no es el más agradable del mundo, que digamos, pero no está lejos de aquí. Yo no podía despegar los ojos de mis amigos. Y pensar que hacía solamente un rato una parte de mí temía no volver a verlos nunca o que se comportasen como si no me conocieran de nada si acaso nos reencontrábamos. Sin previo aviso, Hugh me propinó un puñetazo en el brazo. ¡Ay! ¿A qué ha venido eso? ¿Por qué no nos dijiste que te marchabas a emprender una estúpida misión de rescate? Nur nos miraba boquiabierta. Lo intenté, repliqué. Pues no te esforzaste mucho, me reprochó Bronwyn. Ah, ¿no? Os lancé unas cuantas indirectas, insistí a la defensiva. Y me dejasteis muy claro que no queríais ayudarme. Hugh parecía a punto de volver a atizarme. Puede que no, pero lo habríamos hecho igualmente. De haber sabido lo que te proponías hacer, nunca te habríamos dejado intentarlo por tu cuenta y riesgo, declaró Bronwyn, que parecía enfadada conmigo por primera vez. Nos preocupamos muchísimo cuando descubrimos que no estabas. Se volvió a mirar a Nur y negó con la cabeza. Ayer mismo este chiflado estaba convaleciente en la cama. Pensamos que te habían secuestrado en plena noche. Si os digo la verdad, no tenía nada claro que os molestase perderme de vista, confesé. Jacob, Bronwyn me miró con unos ojos como platos. Después de todo lo que hemos vivido juntos, eso duele. Ya te dije que era un picajoso. Hugh sacudió la cabeza. Colega, confía un poco en tus amigos, por el amor de los pájaros. Lo siento, respondí arrepentido. No me lo puedo creer, en serio. Nur se inclinó hacia mí para susurrarme. ¿Con que no tenías amigos, eh? No sé qué decir. Las emociones me inundaban hasta tal punto que de repente no quedaba sitio para las palabras en mi cerebro. Me alegro mucho de veros, chicos, y nosotros de verte a ti, dijo Bronwyn. Me abrazó de nuevo y esta vez Hugh se nos unió. En ese momento sonó un disparo procedente de un extremo del callejón. Todos dimos un respingo y, al romper el abrazo, descubrimos a dos hombres vestidos de traje que se acercaban corriendo. Vaya, y nosotros que creíamos habernos librado de ellos. Seguidme, ordenó Nur. Los despistaremos en el metro. Bajé las escaleras de 3 en 3. Hugh se deslizó por la barandilla metálica. En el atestado vestíbulo, nos abrimos paso a empellones entre la maraña de viajeros típica de la hora punta. Nur se preparó para saltar el torniquete, no sin antes volverse para gritar. «Haced lo mismo que yo». Saltó y los demás la imitamos. Llegamos al andén y lo atravesamos como el rayo. Mirando hacia atrás, comprobé que los esbirros de Leo todavía nos perseguían, si bien a cierta distancia. Nur se detuvo, plantó una mano en el suelo para saltar a las vías y nos ordenó que la siguiéramos. Gritó asimismo algo de llevar cuidado con la tercera vía, pero el anuncio que empezó a sonar en los altavoces del andén ahogó su voz.
No tuvimos más remedio que seguirla. ¿Queréis que os atropellen o qué? Nos gritó alguien. Personalmente pensé que tenía razón, aunque ahora mismo eso me parecía preferible a la alternativa. Nos apresurábamos entre los 4 grupos de vías, trastabillando sobre huecos invisibles y oscuros raíles, cuando comprendí que Noor debía de haber hecho esto mismo otras veces. Saltaba a la vista que conocía la ciudad como la palma de su mano y pensé que alguien tan difícil de atrapar debía de tener mucha experiencia en huidas. Me pregunté por qué motivo y de quién habría escapado. Oyendo el tren que se acercaba, ansié con toda el alma tener la oportunidad de preguntárselo en el futuro. El tren estaba demasiado cerca para mi gusto cuando Hugh y yo cruzamos el último par de vías zarandeados por la corriente del aire y el estrépito. Por suerte, Bronwyn y Noor nos ayudaron a trepar al andén de enfrente instantes antes de que el primer vagón pasara tronando por nuestro lado con los frenos chirriando como una criatura infernal. Un instante después, los vagones descargaron a los pasajeros. De sopetón tuve la sensación de que había miles de personas en el andén, pero logramos subir a bordo a pesar de todo. Nos acuclillamos para no ser vistos en un vagón casi vacío y por fin las puertas se cerraron. «Porras», dijo Bronwyn con aire súbitamente preocupado. «Espero que este tren vaya en la dirección correcta». Noor preguntó a dónde nos dirigíamos y Bronwyn se lo dijo. La otra enarcó las cejas. «Pues qué suerte», observó. «Es la próxima estación». La miré asombrado. De los 4, ella era la que menos información tenía acerca de lo que estaba pasando y pese a todo su seguridad y la tranquilidad que emanaba ya la habían colocado al mando. Los altavoces anunciaron la salida y al momento abandonamos la estación. «¿Cómo me habéis encontrado?», les pregunté a Bronwyn y a Hugh. «Emma adivinó lo que te proponías. Como nos habías hablado tanto de ella». Hugh señaló a Noor con un gesto de la cabeza. «Encantado de conocerte, por cierto. Soy Hugh». Alargó la mano para estrechar la de Noor. «Una vez que dedujimos dónde estabas, solo era cuestión de encontrarte», prosiguió Bronwyn. «Ah, y un perro nos ayudó. ¿Te acuerdas de Addison?». Asentí. «Los secuaces de Sharon, allá en el Pambucliticón, rastrearon tu trayecto hasta Nueva York y el hocico de Addison nos condujo al mercado», dijo Hugh. «Pero fue incapaz de llegar más lejos». Bendito animal, pensé. Había perdido la cuenta de todas las veces que había arriesgado la vida por nosotros. «A partir de ahí fue muy fácil dar contigo», explicó Bronwyn. «Solo tuvimos que seguir los gritos». «¿Os pidió Miss Peregrine que fuerais a buscarme?», quise saber. «No», respondió Hugh. «No sabe que estamos aquí. A estas alturas, seguro que ya lo sabe», apostilló Bronwyn. «Tiene un don especial para saberlo todo. Pensamos que si nos marchábamos más de 2 llamaríamos demasiado la atención. Lo echamos a suertes», explicó Bronwyn, «y ganamos Hugh y yo». Miró a nuestro amigo. «¿Crees que Miss P se enfadará con nosotros por haber venido?». Hugh asintió con vehemencia. «Se pondrá furiosa, aunque también se sentirá orgullosa, suponiendo que lleguemos a casa de una pieza». «¿A casa?», preguntó Noor. «¿Y eso dónde está?». «Es un bucle situado en Londres a finales del siglo XIX. Se llama el Acre del Diablo», respondió Hugh. «Bueno, ahora mismo es lo más parecido a un hogar que tenemos». Noor frunció el entrecejo. «¿Qué nombre más acogedor? No es ninguna maravilla, pero tiene su encanto. Mejor que vivir a salto de mata, desde luego». Noor no parecía convencida. «¿Y allí solo viven personas como vosotros?». «Y como tú», le recordé. No reaccionó o intentó no hacerlo, pero advertí un amago de emoción en el fondo de sus ojos. Tal vez una idea estaba empezando a calar en su mente. «Nosotros, allí estarás a salvo», prometió Bronwyn. «Sin hombres armados que te persigan. Ni helicópteros». Estaba a punto de asentir cuando recordé la advertencia de H sobre las imbrines, así como mi última conversación con Miss Peregrine,
cuando me dijo que se debían hacer sacrificios en aras de un bien mayor. Uno de esos sacrificios era la propia Noor. ¿Y qué pasa con las instrucciones que nos dio H? Me preguntó Noor. Había bajado la voz una pizca, pues no sabía si Bronwyn y Hugh estaban al tanto del asunto o si debían estarlo. ¿Qué instrucciones?, preguntó Hugh. Le relaté lo sucedido. Antes de morir, H me contó algunas cosas acerca de Noor y las personas que intentan capturarla. Me pidió que buscáramos a una mujer llamada V y me aseguró que ella nos proporcionaría información importante. ¿V? ¿No es la cazahuecos que entrenó tu abuelo?, preguntó Bronwyn. Ella estaba en el bucle de los intuitivos cuando el nombre de V salió a colación por primera vez. Por supuesto que lo recordaba. La misma, respondí. Y H, mejor dicho, su espíritu hueco nos enseñó un mapa y nos dio indicaciones para encontrarla. ¿H tenía un espíritu hueco?, musitó Bronwyn impresionada. Yo extraje el fragmento de mapa de mi bolsillo y se lo enseñé. Resulta que ya no era un hueco. Se estaba transformando en otra cosa. ¿En un white?, dijo Hugh. En eso se transforman los huecos, ¿no? Noor me miró desconcertada. ¿No dijiste que los whites son nuestros enemigos? Lo son, asentí. Pero H era amigo de ese hueco en concreto. Esta historia se está volviendo cada vez más surrealista, se desesperó Noor. Ya lo sé, y por eso creo que deberíamos acompañarlos al acre del diablo, respondí. Necesitamos ayuda y todos los peculiares que conozco y en los que confío están allí. La cuestión de si volverían a confiar en mí o estarían dispuestos a ayudarnos después de todos los problemas que había causado era otro cantar. En cualquier caso, tenía que intentarlo. Necesitaba a mis amigos. A la porra las advertencias de H. Si Miss Peregrine de verdad era capaz de enviar a la chica que acabábamos de rescatar de vuelta a manos de sus captores por razones políticas, o por la razón que fuera, entonces no era la persona que yo creía conocer. Y, si no podía mantener a Noor a salvo de los peligros en un bucle lleno de amigos, ¿cómo podría ayudarla a sobrevivir en la jungla de los Estados Unidos peculiares? Millard es un experto en cartografía, explicó Bronwyn, y Horace es profeta, añadí yo. A media jornada, al menos. Ya, respondió Noor, mirándome de soslayo. Todavía me tienes que contar esa historia. La profecía. Quería hablarle de ello en privado, no delante de otras personas. Además, ya no parecía que estuviéramos en peligro inmediato. Eso puede esperar, respondí. Hugh y Bronwyn me miraron con curiosidad. Si tú lo dices, replicó Noor, pero su tono de voz empezaba a delatar impaciencia. El tren ya estaba reduciendo la marcha. Habíamos llegado a nuestra estación. Salimos del metro deprisa y corriendo, de vuelta a las calles iluminadas por la luz del sol. Noor dedicó un momento a explicarle a Bronwyn dónde estábamos. Ya estamos cerca, prometió la segunda cuando se orientó, instantes antes de guiarnos en diagonal por una avenida de 4 carriles entre las bocinas de los coches. Atajamos por una pista de baloncesto en mitad de un partido para proseguir después por una desolada zona verde custodiada por una pareja de decrépitos bloques de apartamentos. El barrio se tornaba más decadente y destartalado con cada manzana que recorríamos, hasta que por fin acabamos a la sombra de un enorme edificio de ladrillo rojo cubierto de andamios y rodeado de vallas metálicas forradas de lona verde. Bronwyn se detuvo y retiró una de las lonas para revelar una abertura en la verja. Noor y yo nos miramos un momento con aprensión. Bronwyn y Hugh nos indicaron por señas que los siguiéramos antes de desaparecer por el hueco. Al momento, Hugh asomó la cabeza de nuevo. ¿Venís o qué? Noor cerró los ojos con fuerza durante un momento, sin duda debatiéndose mentalmente con una u otra versión de ¿qué narices estoy haciendo? Y por fin cruzó al otro lado. Tal vez ella no lo creería, pero yo libraba con frecuencia la misma batalla. Una vocecilla interna gritaba dentro de mí,
¿Qué narices estás haciendo? Casi todo el tiempo desde que una corazonada me llevó a Gales en busca de los fantasmas de unas viejas fotos. Cada día me resultaba más fácil desconectarla y se había tornado mucho más silenciosa con el tiempo. Pero seguía ahí. Al otro lado de la valla nos esperaba un mundo totalmente distinto o, por lo menos, más triste y lúgubre. Cruzar la abertura se parecía a retirar el sudario de un cadáver. El edificio debió de construirse y terminarse mucho tiempo atrás, después de lo cual lo habían abandonado. Me quedé parado en mitad de la maleza y me concedí un momento para observar el panorama. 10 pisos de altura y tan extenso como una manzana, ventanas emplomadas ahora destrozadas, ladrillos descascarillados y muros cubiertos de enredaderas muertas. Una gran escalinata conducía a una entrada enmarcada por fastuosos adornos de hierro forjado. Sobre la puerta, talladas en una placa de mármol macizo, se leían las palabras: Hospital Psiquiátrico. ¡Qué apropiado!, musitó Noor. Seguro que estoy perdiendo la chaveta. No es verdad. Llevaba un tiempo esperando este momento, el instante en que empiezas a calar en ella la magnitud de lo que estaba viviendo. Ya sé que tienes esa sensación, pero no es así, te lo prometo. Bronwyn y Hugh, que nos llevaban 5 metros de ventaja, nos pedían que los siguiéramos con gestos cada vez más apremiantes. Noor no me miraba. Me han drogado. He comido setas alucinógenas. Estoy en coma. Todo esto es un sueño. Se frotó la cara con las manos. Cualquier cosa tiene más sentido que... La interrumpí. No te puedo demostrar que no estás soñando. Pero sé muy bien cómo te sientes. Bronwyn corría ahora hacia nosotros al mismo tiempo que articulaba con los labios. Venga, venga, venga. La verja traqueteó con acento agudo a nuestra espalda y alguien maldijo entre dientes. Otra voz dijo: sé que hay una entrada en alguna parte. Alguien más gruñó en respuesta. Eran 2 de los matones de Leo. Nos habían seguido hasta allí. Si Noor se estaba planteando hacer algo distinto, el repique de la valla le quitó la idea de la cabeza. Corrimos entre los hierbajos detrás de Bronwyn y Hugh, y remontamos el tramo de escaleras tan deprisa que apenas tuvimos tiempo de leer las advertencias, todas del estilo de edificio en ruinas y prohibido el paso. Por fin llegamos a una entrada cegada en la que alguien había abierto un resquicio por la fuerza. Los tablones astillados y los clavos doblados nos arañaron como dientes cuando nos retorcimos para pasar por la abertura para sepultarnos una vez más en un lugar del que tal vez nunca saliéramos. La oscuridad era tan grande allí dentro y había tanta basura que no podíamos avanzar a la carrera si no queríamos acabar ensartados en algún obstáculo afilado o meter el pie en un hoyo del suelo. En lugar de correr, nos apresurábamos de lado como cangrejos, deslizando los pies con cuidado y agitando los brazos ante nosotros sin despegarnos de Hugh y Bronwyn, que estaban familiarizados con el terreno. Oíamos a los sicarios de Leo, primero cruzando la verja, luego remontando los peldaños. Bronwyn había tapado el boquete de la puerta con una vieja nevera, seguramente abandonada allí dentro con ese objeto, pero sabíamos que el obstáculo no detendría a los sicarios demasiado rato. Trastabillando, fuimos a parar al interior de una gran estancia. La escasa luz que se colaba por las mugrientas ventanas medio cegadas nos devolvió el sentido de la vista por fin. Esquivamos sillas de ruedas mohosas y horripilantes vitrinas en cuyo interior se oxidaba antiguo instrumental médico, todo el tiempo chapoteando sobre una capa de aguas pútridas que se extendía de pared a pared. Noor canturreaba en voz baja. Cuando la miré de reojo, paró. Es un tic nervioso, se disculpó. Salté un boquete del suelo y le tendí la mano para ayudarla a hacer lo propio. No sé por qué estás nerviosa, comenté con una sonrisilla irónica. Ella tomó mi mano y saltó. No me rió la broma. Por favor, dime que hay una salida trasera. Todavía mejor, respondió Hugh por encima del hombro. Hay un portal al Pambucliticón.
Antes de que Nur pudiera contestar, llegó a nuestros oídos un sonido tan tétrico e intempestivo que se me puso la piel de gallina. Un acorde musical desafinado. Rodeando una pila de amarillentos colchones mojados, descubrimos de dónde procedía esa música espectral. De un machacado piano. Era un modelo vertical que ahora yacía volcado, de tal modo que bloqueaba el paso a un pasillo flanqueado de puertas. Le habían arrancado las tripas para clavarlas en la entrada y las fuertes cuerdas se alzaban como un bosque de pelos metálicos erizados. Para salir de la sala tendríamos que escalar el piano y abrirnos paso entre las cuerdas. Alguien acababa de hacerlo, de ahí el horrible acorde musical, probablemente, y eso significaba que una persona había abandonado la estancia hacía un momento o estaba con nosotros aquí dentro. En ese instante una figura se irguió por detrás de una incubadora para bebés volcada por allí cerca. Ah, sois vosotros. Una mata de vello facial tan espeso que más bien parecía el pelaje de un animal le cubría la cara. Nos dedicó una sonrisa torva. Era Dogface. ¿Ya estáis de vuelta?, les preguntó a Bronwyn y a Hugh. Sí, pero no nos podemos quedar, respondió Bronwyn. Tenemos que marcharnos ahora mismo, añadió Hugh. Dogface se recostó contra el piano. La tarifa de salida son 200 pavos. Has dicho que la tarifa era de ida y vuelta, protestó Hugh. Seguro que lo has entendido mal. Tenías muchísima prisa cuando te estaba detallando los precios. Oímos un grito a lo lejos seguido de un roce de metal contra piedra. Los esbirros estaban desplazando la nevera. Dogface inclinó la cabeza en dirección al ruido. ¿Qué ha sido eso? ¿Os habéis metido en un lío, no? Sí, repliqué irritado. Nos persiguen. Ay, vaya, dijo antes de hacer un ruidito con la lengua como si le supiera mal. Entonces os costará más caro. Habrá que despistarlos, inventar algo. ¿Son los esbirros de Leo? Parecen enfadados. Muy bien, pagaremos lo que sea. Con gusto lo habríamos quitado de en medio a tortazos, pero sabíamos que podía causarnos infinidad de problemas si quería. 500, declaró Dogface. Se dejó oír un nuevo roce de metal contra el suelo, este más largo que el anterior. Hacían progresos con la nevera. Solamente tengo 400, dijo Hugh, rebuscando en su bolsillo. Mala suerte. Dogface dio media vuelta para marcharse. Te pagaremos mañana, propuso Bronwyn. Dogface nos miró. Mañana serán 700. Oímos un golpe fuerte, como de algo que se rompía. Habían conseguido entrar. Vale, tú ganas, aceptó Hugh. Una abeja agitada escapó de sus labios. Y no os retraséis. No me gustaría tener que enseñarles vuestra puertecita secreta. Bronwyn y Hugh le pagaron todo lo que tenían. Dogface contó los billetes con angustiosa meticulosidad antes de guardárselos en el bolsillo. Trepó al piano, movió una palanca en el interior y se deslizó sin hacer ruido entre las cuerdas silenciadas. Lo seguimos y, cuando llegamos al otro lado, Dogface devolvió la palanca a su lugar. El piano, comprendí, era una alarma en realidad. Dogface nos mostró el camino. Nos apresuramos tras él por un largo corredor. Ahora que nos había extorsionado, sí parecía tener prisa en recorrer ese pasillo que parecía prolongarse hasta el infinito. A mitad de camino, un grupo de peculiares salió en fila india de una de las puertas y empezó a seguirnos. Ofrecían un aspecto singular aún para los patrones peculiares y cuando Nur los vio estuvo a punto de soltar un grito. Una mujer sin piernas o quizá con piernas invisibles nos seguía flotando en el aire con el largo faldón de su abrigo ondeando en el vacío. Tranquila, cariño, que no os vamos a hacer daño, le dijo a Nur con una voz dulce y melodiosa. Vamos a ser buenos amigos. Yo no lo tengo tan claro, bufó una chica que debía de ser medio humana y medio jabalí, a juzgar por los colmillos y el hocico que asomaban de su cara. Pero si pagáis bien no seremos enemigos. Las acompañaba otra dama sin piernas,
si bien ésta parecía incapaz de flotar, porque se daba impulso con las manos para avanzar mediante grandes saltos. De súbito se encaramó con la agilidad de un gato a los robustos brazos de la chica jabalí, tendidos para recibirla. Solo entonces pude verla con claridad. No solo carecía de piernas, sino también de cadera, cintura y la mitad del tronco. Su cuerpo y la blusa de seda negra que llevaba se cortaban en línea recta por encima del ombligo. Soy Hattie la Mitadi, se presentó con una pequeña reverencia. ¿Cuál de vosotros es la famosa fiera? No la llames así, la regañó un chico adolescente que exhibía un forúnculo enorme y palpitante en el cuello. Es denigrante. Vale, pues la peculiar no contactada. Ya no lo es, respondió Dogface. Ha tenido que aprender deprisa. La chica jabalí soltó una risotada. No lo bastante, mira la cara que pone. Noor apretaba los dientes con fuerza, como si el mero hecho de seguir avanzando le exigiese un gran esfuerzo de voluntad. Estos seres tan extraños son los intocables, nos informó Dogface, que se dio la vuelta para caminar hacia atrás un momento igual que haría un guía turístico. Aquellos que ningún otro clan quiso acoger, demasiado peculiares para pasar por normales, explicó Hattie. Los peculiares más desastrosos, impresentables y desagradables de todo el reino, añadió con orgullo el chico del forúnculo. A mí no me parecéis desagradables, dijo Bronwyn. Retira eso, replicó la chica jabalí enfadada. Con un requiebro digno de un bailarín, Dogface se deslizó por una puerta abierta. Y este es nuestro santuario. Bueno, la puerta principal, en cualquier caso. Seguimos al peculiar peludo a través de la entrada y, al ver dónde estábamos, Noor y yo nos detuvimos en seco. Una camilla de operaciones ocupaba el centro de la sala y, empotradas en la pared trasera, había una docena de cámaras refrigeradas dotadas de puertas metálicas. La sala no solo era una ratonera, sino también el depósito de cadáveres del hospital. No pasa nada, tranquilizó Bronwyn a Noor en tono amable aunque urgente. Nadie va a morir. Ah, no, ni hablar, dijo Noor retrocediendo. Ni en sueños me pienso esconder en una de esas neveras. No te vas a esconder, aclaró Hugh. Vas a viajar. Pobrecita, no es de su gusto. Se burló la chica jabalí. Miradla, tiene miedo. A nuestras espaldas los intocables se partían de risa, asomados en el umbral. Noor ya había salido del depósito y cruzaba el pasillo hacia la puerta de enfrente, la única alternativa si no quería volver por donde había venido. Cuando Bronwyn y Hugh hicieron ademán de seguirla, se lo impedí. Dejad que hable con ella. Convencer a alguien, peculiar o no, de que entre en una nevera de la morgue sería complicado en cualquier caso, pero muy especialmente si esa persona era nueva en nuestro mundo. A mí tampoco me apetecía nada, a decir verdad. Crucé el pasillo a toda prisa para reunirme con Noor en la habitación de enfrente. Vi el armazón metálico de una cama sin colchón, iluminada por el rayo de sol que se colaba por la ventana enrejada. En las esquinas había montones de artículos personales abandonados, que debieron de pertenecer a las personas que vivieron y murieron en la institución. Maletas, zapatos. Noor caminaba de un lado a otro agitada. Juraría que he visto una puerta aquí dentro. Cuando hemos pasado corriendo, no hay otra salida, le aseguré. En ese momento descubrí a qué se refería y se me cayó el alma a los pies. ¿Te refieres a esto? Se volvió a mirar y, cuando comprendió lo que estaba mirando, estuvo a punto de echarse a llorar. Formaba parte de un mural en la pared. Era un trampantojo, nada más que una puerta pintada. En ese momento repicó el piano, 1, 2, 3 veces. Los hombres de Leo acababan de cruzarlo. Tenemos dos opciones, le dije. Podemos. Noor no me estaba escuchando. Observaba con atención la ventana enrejada y el sol que se colaba a través de los barrotes. Volví a empezar. Podemos quedarnos aquí y esperar a que nos encuentren.
cosa que sin duda sucederá. Desplazó las manos por el aire, pero apenas logró dibujar unos hilos de oscuridad con los dedos, que al momento volvieron a inundarse de luz. Había presenciado ese fenómeno otras veces. En algunos casos, las habilidades peculiares funcionan igual que los músculos y se pueden fatigar o extenuar. En otros, se resisten a manifestarse en situaciones de mucha presión. Se volvió a mirarme. ¿O puedo confiar en ti? Sí, respondí. Mentalmente le suplicaba con cada fibra de mi ser que se decidiera por mí. Y en un puñado de bichos raros, los pistoleros de Leo recorrían ruidosamente el pasillo según inspeccionaban habitaciones y empujaban puertas cerradas. Esto es absurdo, negó con la cabeza. A continuación me miró a los ojos y algo en su interior se apaciguó. No debería confiar en ti, pero confío. Noor había participado ya en tantas situaciones absurdas. ¿Qué significaba una más, en comparación, cuando podía salvarnos? Bronwyn y Hugh nos esperaban junto a la puerta, a punto de entrar en pánico. ¿Listos?, preguntó Hugh. Será mejor que sí, dijo Dogface mientras se acercaba a nosotros. Por cierto, si hay que atizar algún mamporro, serán 1000 pavos. O Miss Pubell les puede borrar la memoria por 2000, apuntó el chico del forúnculo palpitante. Los hombres nos vieron cruzar el pasillo como el rayo. Yo no miré atrás, pero oía sus gritos y pisotones. Los intocables habían desaparecido. Era obvio que no querían enfrentarse a los hombres de Leo ni enemistarse con ellos si podían evitarlo. Una de las cámaras inferiores del depósito aguardaba desatrancada y abierta. Hugh se había plantado ya junto a la entrada. En cuanto nos vio llegar, gritó nuestros nombres, nos apremió por gestos y se internó en la cavidad. Nos apresuramos hacia la nevera y escudriñamos el interior. No era una simple cabina, sino un angosto túnel que parecía prolongarse indefinidamente. La voz de Hugh resonó en las profundidades conforme se perdía en la lejanía. Oh, dejé que Noor pasara adelante. Esto es una idiotez y yo soy una idiota y esto es lo más idiota del mundo. Repetía sin cesar, hasta que inspiró hondo, se mentalizó y se internó con la cabeza por delante. Reptó hacia adentro, pero al poco se atascó, así que la agarré por los pies y la empujé. El pequeño compartimento de la pared se la tragó pasado un momento. Bronwyn fue la siguiente, a insistencia mía, y luego me tocó a mí. Obligar a mi cuerpo a entrar en el túnel me costó más de lo que esperaba, teniendo en cuenta que yo había convencido a Noor para que lo hiciera. Reptar por una bandeja de la morgue es un acto tan antinatural que mi mente racional, aun siendo consciente de que aquellos túneles oscuros y horribles ofrecían excelentes portales de bucle, precisó varios segundos de concentración para acallar a mi lado instintivo, que gritaba: «No, no, no, te van a devorar los zombies, no». Oír que 3 hombres furiosos estaban cruzando la puerta a mi espalda me proporcionó la motivación que me faltaba y, temiendo que me echaran el guante, me deslicé al interior y empecé a arrastrarme cada vez más adentro, tan deprisa como podía. Una mano me agarró el pie, pero me zafe con acento agudo de una patada. Oí un forcejeo a mi espalda, seguido de un topetazo y el grito de uno de los matones. Cuando me volví a mirar, vi a uno de los gorilas de Leo caer al suelo y a la chica jabalí detrás, empuñando una estaca de madera. Noor avanzaba delante de mí, gruñendo según se arrastraba al estilo comando para adentrarse cada vez más en la oscuridad. Me di impulso hacia adelante y al poco empecé a deslizarme sin esfuerzo. Además de estar untado con algún tipo de grasa, el túnel hacía una pizca de pendiente y pasados unos pocos metros el propio pasaje parecía arrastrarme. Recordaba un poco a la sensación de nacer, supongo, solo que más rápida e infinitamente más larga. En ese momento oí gritar a Noor. Noté un impulso que me empujaba hacia adelante,
No el tirón de una mano, sino una fuerza incorpórea parecida a la gravedad que se apoderaba de cada átomo de mi cuerpo. Se me aceleró el pulso y noté el vuelco en el estómago que también conocía. Estábamos cruzando